¿Sabías que tu piel, tus uñas e incluso tu aliento pueden darte pistas importantes sobre la salud de tus riñones? La enfermedad renal es algo que veo y trato todos los días. Es más común de lo que crees y a menudo se esconde a simple vista. De hecho, se estima que hasta el 90% de las personas con enfermedad renal crónica ni siquiera saben que la tienen. Esto es un gran problema porque, si podemos detectar la enfermedad renal a tiempo, por lo general, podemos tratar la causa raíz y prevenir daños adicionales. Así que hoy voy a mostrarte las 17 principales señales de la enfermedad renal crónica, que podrían salvar tus riñones y tu vida. Estos dos órganos con forma de frijol se encuentran a cada lado de la parte baja de la espalda, justo debajo de las costillas. La mayoría de las personas piensa en los riñones como filtros, y es cierto, filtran toxinas y las eliminan a través de la orina, pero hacen mucho más que eso. Ayudan a regular los niveles de sal, potasio y otros electrolitos. Equilibran los niveles de acidez en la sangre. Incluso controlan los niveles de hemoglobina y ayudan a mantener la salud ósea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabrías si estos órganos delicados y sofisticados están en problemas? Empecemos con la orina espumosa. Y no me refiero a unas pocas burbujas que desaparecen en segundos. Hablo de una verdadera capa de espuma blanca y densa que permanece, similar a la que podrías ver en la parte superior de una cerveza. Esto es una señal de que una proteína de la sangre llamada albúmina se está filtrando a la orina. Y para entender cómo pasa y qué significa para tus riñones, veámoslo más de cerca. Esto es un glomérulo, solo uno de alrededor de 1 millón de pequeños filtros que componen cada uno de tus riñones. Es un pequeño conjunto de vasos sanguíneos tan estrechos que los glóbulos rojos tienen que pasar en fila india. Pero necesitamos mirar aún más de cerca. Ahora puedes ver lo que parecen pequeños pelitos en toda la superficie del vaso sanguíneo. En realidad, son diminutos tentáculos que se extienden desde células especializadas llamadas podocitos y crean un filtro vivo, pero los podocitos se aplanan, y eso provoca que se abran espacios en el filtro, permitiendo que proteínas como la albúmina se filtren, y eso podría pasar fácilmente desapercibido. Pero, por suerte, la albúmina tiene una estructura parecida al jabón, por eso crea esta espuma espesa. De hecho, esta es una botella de albúmina que usamos en el hospital, y puedes ver lo espumosa que se vuelve. Ahora hagamos una prueba rápida juntos. Esto es algo que hago con casi todos mis pacientes en el hospital. Enrolla el pantalón y luego presiona suavemente tu pulgar contra la parte inferior de la espinilla durante unos 5 segundos. Luego revisa si dejó una marca hundida. Si la dejó, se llama edema con fovea. Y la razón por la que esto sucede está relacionada con la orina espumosa. Al perder albúmina en la orina terminas con niveles más bajos de albúmina en la sangre. Y la albúmina desempeña un papel importante al mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos mediante la ósmosis. Así que, sin suficiente albúmina, el líquido comienza a filtrarse hacia los tejidos, causando hinchazón, y este líquido libre tiende a seguir la gravedad, por lo que la mayoría de las personas nota hinchazón en las piernas y los pies, aunque también puede acumularse en tejidos laxos, como alrededor de los ojos. Pero aquí está el problema: aunque estés hinchado, en realidad tienes menos líquido circulando dentro de los vasos sanguíneos, y tus riñones asumen que eso significa que estás deshidratado. Así que, para intentar ayudar, tus riñones retienen sal y agua, lo que solo empeora la hinchazón, creando un círculo vicioso. En casos graves, ese líquido incluso puede filtrarse a los pulmones, dificultando la respiración. Pero antes de entrar en pánico, hay muchas causas de la hinchazón de las piernas. Una pequeña cantidad incluso puede ser normal después de estar de pie todo el día, pero normalmente debería mejorar durante la noche, cuando estás acostado. Si la hinchazón de las piernas no mejora o se vuelve más pronunciada alrededor de los ojos, entonces podría estar relacionada con los riñones y deberías revisarlo. Ahora pasemos a un mito común. La mayoría de las personas piensa que si orinas mucho, entonces tus riñones deben estar sanos y funcionando bien. Pero cuando se trata de los riñones, la calidad importa más que la cantidad. De hecho, lo primero que se pierde cuando los riñones tienen dificultades es la capacidad de concentrar la orina, y esto se nota más durante la noche. Normalmente, los riñones producen orina concentrada durante la noche, en parte porque no estás comiendo ni bebiendo, pero también por una hormona llamada ADH. Así que, si tienes que levantarte varias veces por la noche para ir al baño, lo que llamamos necturia, podría ser una de las primeras señales de enfermedad renal. Ahora mira tus uñas, especialmente su color. Es normal ver dos colores, particularmente en el pulgar. La parte más clara en la base de la uña se llama lúnula,
que significa pequeña luna. Puedes pensar en ella como una uña que aún está en construcción. Ahora compara eso con las uñas de este paciente con enfermedad renal crónica. También tienen dos colores. Pero no te engañes. Eso no es una lúnula normal. La otra mitad de la uña tiene un color marrón rojizo. Estas se llaman uñas mitad y mitad. No todas las personas con enfermedad renal crónica tendrán uñas como estas. Y de hecho no sabemos exactamente por qué sucede, pero hay una asociación muy clara entre estas uñas y la enfermedad renal. Ahora cambiemos el enfoque al fosfato, un mineral que el cuerpo regula estrictamente y que causa grandes problemas cuando sus niveles comienzan a elevarse. Principalmente, obtenemos fosfato de los alimentos. De hecho, la mayoría de nosotros consume demasiado fosfato en la dieta, pero los riñones sanos pueden manejarlo fácilmente. Sin embargo, cuando los riñones se dañan, ya no pueden eliminar ese exceso de fosfato y los niveles comienzan a aumentar en la sangre. Y la razón por la que esto es tan importante es porque el fosfato se une al calcio formando cristales de fosfato de calcio y dependiendo de dónde se depositen en el cuerpo, pueden causar una gran variedad de síntomas. Cuando esos cristales se depositan en la piel, se llama calcinosis cutis. Por lo general aparece como bultos blanquecinos o amarillentos que son duros bajo la piel y no duelen. A veces pueden abrirse, y lo que sale parece una pasta espesa de fosfato de calcio que me recuerda a la pasta de dientes. Además de la enfermedad renal, esto también se ve en enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o la dermatomiositis. Así que, como reumatóloga, veo esto con bastante frecuencia. Aunque puede ser bastante desagradable para los pacientes, en cierto modo es el mejor de los casos, porque esos mismos cristales de fosfato de calcio también pueden depositarse dentro de los vasos sanguíneos y eso puede llevar a una emergencia médica llamada calcifilaxis. En esos casos, los vasos sanguíneos se bloquean, los órganos y tejidos no reciben suficiente oxígeno y en casos graves puede ser fatal. Pero hay otra forma más sutil en la que el fosfato alto puede afectar a los vasos sanguíneos. Mira esta radiografía. Sí, ya sé que le falta parte de un dedo. Dejaremos eso para que lo maneje ortopedia. Lo que quiero que observes son sus arterias. No deberías poder verlas tan claramente en una radiografía. Entonces, ¿qué está pasando? Normalmente, las arterias tienen células musculares lisas, que pueden contraerse y relajarse para controlar el flujo y la presión. Pero cuando están bañadas en fosfato, estas células tienen una crisis total de identidad. Empiezan a comportarse como células óseas, depositando fosfato de calcio en las paredes de la arteria. Así que la pared arterial, que normalmente es elástica, se vuelve dura como el hueso, y de hecho puedes sentirla bajo la piel. La mejor forma de describirlo es como una cuerda de guitarra debajo de la piel. Está claro que los niveles altos de fosfato son un gran problema, y parte de la forma en que el cuerpo intenta manejarlo es con una hormona llamada FGF23. Esta hormona le dice a los riñones que eliminen fosfato en la orina, y también le dice a los intestinos que no absorban tanto fosfato ni calcio, y lo hace impidiendo la conversión de la vitamina D a su forma activa. Con el tiempo, los niveles de calcio comienzan a bajar, y eso puede provocar calambres musculares extremadamente dolorosos, especialmente por la noche cuando intentas dormir. Aunque el calcio bajo no es el único culpable, al inicio de la enfermedad renal también puedes tener magnesio bajo o demasiada acidez en la sangre, lo que también puede causar calambres musculares. Así que si tienes calambres musculares inexplicables y no acabas de empezar una nueva rutina de ejercicio, vale la pena revisar la función renal y los niveles de electrolitos. Volvamos ahora al calcio. Cuando los niveles de calcio son bajos, el cuerpo libera la hormona paratiroidea, que le dice a las células que comiencen a descomponer el hueso para liberar calcio en el torrente sanguíneo. Es una buena solución temporal, pero con el tiempo, puedes imaginar que solo solucionas un problema y creas otro. Esto conduce a huesos débiles y frágiles que son propensos a romperse, lo que llamamos osteoporosis. Un signo importante de osteoporosis que busco es la pérdida de estatura. Así que es una gran señal de alerta cuando un paciente me dice que es varios centímetros más bajo de lo que solía ser. Por supuesto, romperse un hueso tras una caída desde la altura de estar de pie es una señal clara. En particular, fracturas de la muñeca, la columna o la cadera. Pero más allá de los electrolitos, hay toda una mezcla de toxinas que se acumulan en la sangre cuando los riñones comienzan a fallar. A esto lo llamamos uremia, que es una forma más amable de decir orina en la sangre. Y los primeros síntomas pueden afectar seriamente tu sueño. Una picazón intensa en todo el cuerpo, que suele ser peor por la noche.
a veces puede ser el primer síntoma de la enfermedad renal. Eso es exactamente lo que le ocurrió a este hombre de 57 años. Fue al médico después de rascarse la piel hasta hacerla sangrar, y los análisis mostraron que tenía una enfermedad renal avanzada. Varias cosas pueden causar esto. Las toxinas urémicas pueden acumularse en la piel y causar irritación. Y esas toxinas también pueden activar un receptor de la picazón llamado PAR2, haciendo que las terminaciones nerviosas sean ultrasensibles. Aún peor, con el tiempo pueden llegar al cerebro y activar crónicamente los circuitos de la picazón, dejándote constantemente con comezón. Ahora, el síndrome de piernas inquietas es una condición muy molesta, que causa un deseo abrumador de mover las piernas. Los síntomas suelen ser peores cuando estás quieto por la noche intentando dormir. La teoría principal es que cuando el cerebro tiene poco hierro, no puede producir suficiente dopamina, lo que desencadena ese impulso irresistible de moverse. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los riñones? Bueno, las toxinas urémicas provocan inflamación, y esto lleva a la producción de hepcidina, que es una hormona diseñada para proteger al cuerpo de las bacterias, que prosperan alimentándose de hierro. Durante una infección, la hepcidina toma el hierro del cuerpo y lo almacena, y también evita que se absorba más hierro de los alimentos. Esto ayuda a privar a las bacterias de hierro, mientras el sistema inmunológico las elimina. Pero, aquí está el problema. A medida que la función renal empeora y las toxinas se acumulan, los niveles de hepcidina aumentan de manera inapropiada. Así que incluso cuando no hay infección, el cuerpo queda crónicamente privado de hierro, y eso es lo que conduce al síndrome de piernas inquietas. Todo esto para decir que, si tienes dificultades para dormir por una razón u otra, vale la pena revisar la función renal. A medida que las toxinas se acumulan, también pueden afectar el gusto y el apetito. Si te encanta este tipo de información y quieres apoyar el canal, o si tienes preguntas que quieres que responda en una transmisión en vivo mensual, haz clic en el enlace aquí arriba y conviértete en miembro del canal. Imagina que estás a punto de morder tu golosina favorita y de repente sabe a metal, casi como lamer una moneda. Para quienes recuerdan cómo es eso. En Canadá ya no tenemos monedas de 1 centavo. Pero en fin, el sabor metálico es una queja muy común en la enfermedad renal. Cuando la urea se acumula en la sangre, parte de ella llega a la saliva. Allí, las bacterias normales de la boca descomponen la urea en amoníaco y otros compuestos, y estos subproductos estimulan receptores específicos en la lengua que la mayoría de las personas percibe como un sabor metálico. Y por desgracia, estos compuestos también pueden hacer que el aliento huela un poco a orina, lo que llamamos fetor urémico. Así que cuando el aliento huele a orina y la comida sabe a metal, no es sorprendente que muchas personas con enfermedad renal pierdan el apetito. Pero, créelo o no, empeora. Las toxinas urémicas afectan directamente al cerebro al activar receptores que normalmente se usan para detectar intoxicación alimentaria. Esta es la zona gatillo quimiorreceptora. No tiene barrera hematoencefálica, por lo que puede detectar toxinas rápida y eficazmente. Cuando detecta una toxina, le dice al cuerpo que deje de comer y que vomite como una forma de protegerte. Es un gran mecanismo de defensa, pero no si tienes enfermedad renal. Desafortunadamente, las toxinas urémicas también pueden activar este sensor en el cerebro, lo que provoca pérdida de apetito, náuseas, vómitos y, con el tiempo, pérdida de peso involuntaria. A continuación, los moretones fáciles. Mi esposo Mark se golpea constantemente la rodilla contra la esquina del marco de la cama, y la mayoría de las veces apenas le sale un moretón. En cambio, los pacientes con enfermedad renal desarrollan moretones enormes y ni siquiera saben cómo ocurrieron. Normalmente, cuando tienes un corte o una lesión, unas pequeñas células sanguíneas llamadas plaquetas acuden rápidamente al vaso sanguíneo dañado y se agrupan para formar un tapón. Es la curita natural del cuerpo, pero en la enfermedad renal, las toxinas urémicas hacen que las plaquetas sean menos pegajosas, por lo que es más difícil detener el sangrado. Algunas señales pueden ser que las encías sangren más fácilmente al cepillarte los dientes, tener hemorragias nasales más frecuentes, o simplemente más moretones en la piel. Ahora, este es un hombre de 39 años, con insuficiencia renal, que se saltó algunas sesiones de diálisis. Observa de cerca su piel y nota cómo está cubierta por un fino polvo blanco. Esto es un hallazgo tardío llamado escarcha urémica. Básicamente, su sudor está tan concentrado con urea y otras toxinas que al secarse dejó este fino polvo blanco de cristales en la piel. Esto es raro de ver, y si lo ves, es una señal de insuficiencia renal avanzada. Hay otro hallazgo tardío interesante de la uremia,
que quería destacar. Las toxinas urémicas pueden causar inflamación crónica del pericardio, que es un saco delgado que rodea el corazón. Cuando se inflama, lo llamamos pericarditis. Pero a diferencia de una rodilla inflamada, no puede simplemente dejar descansar el corazón hasta que mejore. El corazón sigue latiendo y rozando este tejido inflamado, lo que causa bastante dolor. Y cuando escucho con el estetoscopio, puedo oír un sonido áspero, como esta es impresionante. En realidad es el sonido del tejido inflamado moviéndose mientras el corazón late. Volviendo a los síntomas comunes, creo que el que los pacientes me mencionan con más frecuencia es la fatiga. Hay muchas cosas de las que ya hemos hablado que pueden contribuir a sentirse cansado cuando se tiene enfermedad renal crónica. Mal sueño por calambres musculares, picazón en la piel y síndrome de piernas inquieta, cambios en los electrolitos y acumulación de toxinas urémicas. Pero hay otra causa importante que no es muy difícil de tratar. Los riñones son responsables de producir una hormona llamada eritropoyetina, que le dice a la médula ósea que produzca más glóbulos rojos. Sí, esa es la misma EP, o que Lance Armstrong admitió haber usado para aumentar sus glóbulos rojos y mejorar su rendimiento. Si niveles altos de EP o pueden ayudarte a ganar el Tour de Francia. Entonces, niveles bajos en la enfermedad renal crónica pueden hacer que subir un tramo de escaleras se sienta imposible. Pero gracias a la EP o sintética inyectable, en realidad podemos revertir gran parte de la anemia que acompaña a la enfermedad renal crónica. Y la última señal a mencionar es no tener ningún síntoma. Clasificamos la enfermedad renal crónica en 5 etapas, donde la 1 es la más leve y la 5 es la más grave, cuando a menudo ya se inicia la diálisis. La verdad es que muchas personas no notan ningún síntoma hasta que ya han alcanzado la etapa 3, y si se detecta antes de eso, a menudo se descubre de manera incidental en análisis de sangre u orina, así que la prevención es clave. Hay muchas razones por las que los riñones pueden tener problemas. Por ejemplo, en este video hablo de un caso real en el que un refrigerio bastante común provocó un daño renal grave. Pero, con diferencia, las causas más comunes son la diabetes y la presión arterial alta, 2 condiciones que a menudo podemos prevenir y para las que tenemos excelentes tratamientos. Otra causa que estoy viendo con más frecuencia es el uso excesivo de medicamentos como el ibuprofeno y el naproxeno, medicamentos que son tan fáciles de comprar sin receta en la farmacia. Creo que la gente subestima el riesgo del uso crónico de estos medicamentos, y no solo para los riñones, sino también para el estómago y el corazón, así que intentaría usarlos con moderación. Y si los estás usando de forma constante, habla con tu médico sobre revisar tu función renal. Así que, con suerte. Este video te ayudó a apreciar lo increíbles que son tus riñones y por qué es tan importante mantenerlos saludables. Si te sientes motivado, te recomiendo ver este video a continuación, donde explico estrategias basadas en evidencia para reducir la presión arterial de forma natural, sin medicamentos. Como siempre, mantente curioso, mantente saludable y nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora. Música.